Apenas había salido del trabajo cuando me reencontré con un antiguo compañero de la universidad en la estación del metro. Me preguntó que, después de tantos años, ¿cuándo iba a decidirme por fin a perdonar a Isabela? Isabela es mi amor de la infancia. Hace 5 años estuvimos a punto de casarnos. Sin embargo, en la fiesta de compromiso, justo la noche antes de ir a registrar el matrimonio, ella canceló públicamente el compromiso delante de todos. Dijo algo así como que no quería ser la sustituta de mi primer amor. Luego nos deseó a mí y a esa persona 100 años de felicidad. Y después se dio la vuelta tomada de la mano de un estudiante de posgrado más joven y se marchó. Quise explicarle, atónito, que yo nunca había tenido eso que ella llamaba un primer amor. Pero ella ya me había herido hasta dejarme cubierto de cicatrices. Al final, abandoné la ciudad. Isabela siempre te ha llevado en su corazón. Ella dice que si en aquel entonces no hubiera pensado que tú tenías un primer amor y que la tratabas como a una sustituta, ustedes ya se habrían casado hace mucho. Ahora, mientras tú estés dispuesto a admitir tu error, ella está dispuesta a retomar la relación contigo. ¿Retomar la relación? Me eché con acento agudo a reír. Mi hijo ya tiene 3 años. ¿De qué retomar la relación estamos hablando? Los ojos de Vicente se abrieron de par en par. Me miró desconcertado, como si acabara de oír algo completamente absurdo. ¿Tú ya estás casado?, tartamudeó. ¿Y el niño ya va al jardín de infancia? Asentí con la cabeza, sin ganas de decir nada más. Me di la vuelta para irme. Pero de pronto me agarró con una fuerza sorprendente. Imposible, Sadio, no me mientas, exclamó exaltado, atrayendo la mirada de la gente que esperaba el tren a nuestro alrededor. Tú amabas tanto a Isabela. Todo el círculo de la capital lo sabía. Por ella incluso renunciaste a una oportunidad de admisión directa en una universidad prestigiosa. ¿Cómo puedes resignarte a casarte con otra persona? Fruncí el ceño. Oír de su boca esos viejos asuntos solo me resultaba irónico. Es cierto que en su día amé profundamente a Isabela, tanto que habría podido renunciar a todo por ella, pero eso ya pertenece al pasado. ¿Por qué habría de mentirte? Le respondí con frialdad. Mi actitud pareció irritarlo aún más. Entonces, ¿quién es tu esposa? ¿A qué se dedica? ¿Es tan hermosa como Isabela? ¿Tiene un origen familiar tan bueno como el de ella? Disparó las preguntas como una ametralladora, con un tono lleno de hostilidad injustificada. Como si yo me hubiera casado con alguien sin ningún valor. No le hice caso e intenté apartar su mano con fuerza, pero él la apretó aún más, sin intención de soltarme. Sadio, ¿lo haces a propósito? Sé que aquel asunto te hizo sentir agraviado, pero ya han pasado 5 años. Cualquier enfado debería haberse disipado. ¿Sabes cómo ha vivido Isabela estos últimos 5 años? Siguió hablando por su cuenta, con un tono casi jactancioso. Isabela es la única hija de la familia Martínez. Tras hacerse cargo del grupo Fatui, no es inferior a ningún hombre. Llevó a cabo una gran reestructuración y ahora el valor de mercado del grupo Fatui se ha triplicado. Se ha convertido en la figura emergente que más atención atrae en el mundo empresarial. Muchas familias poderosas quieren casarse con ella, pero ella siempre se ha mantenido fiel por ti. A su lado, aparte del socio de trabajo Ibrahim, no ha habido ningún novio. Todos dicen que está ciegamente enamorada, que ha desperdiciado 5 años de su juventud por un hombre que no supo valorarla. En su relato, Isabela era profunda y sobresaliente, como una heroína trágica perfecta, pero a mí me daban náuseas al escucharlo. Recordé una llamada telefónica que recibí antes de marcharme de la capital. Fue el padre de Isabela, el señor Martínez, quien llamó. Su voz seguía siendo tan cortés y amable como siempre, pero desprendía una distancia imposible de negar. Sadio, sé que hoy has sufrido una humillación. Al otro lado de la línea suspiró suavemente. A esa niña, Isabela, la hemos consentido demasiado. Tiene un carácter demasiado caprichoso. Primero me consoló, y luego cambió de tema. Pero, dicho de otro modo, es normal que los jóvenes tengan roces cuando están enamorados. Isabela es la única hija de nuestra familia y la presión de hacerse cargo del grupo Fatui es muy grande. La ayuda que podamos darle siempre será temporal. Lo que necesita es alguien que pueda apoyarla y orientarla a su lado. En ese momento sostenía el teléfono sin decir nada. Entendía perfectamente lo que quería decir. A ese chico, Ibrahim, lo he visto varias veces. Tiene una mente muy aguda para los negocios y es una persona madura. Ha logrado grandes avances en el ámbito académico y tiene muchos temas en común con Isabela. Es de gran ayuda para su carrera. La voz del señor Martínez era muy suave, pero cada palabra golpeaba mi corazón. En cuanto a ti, tener un carácter gentil es algo bueno, pero en la posición de Isabela. Su futuro esposo necesita decisión y necesita recursos. ¿Recursos? Así que, a sus ojos, toda mi bondad y mi suavidad se habían convertido en una carencia de recursos. Crecí en la familia Martínez. Él me vio crecer y me trató como a un hijo, pero en el momento crucial.
20 años de afecto no valían tanto como una frase de ser útil para la carrera. Resultó que, para estas familias adineradas, la igualdad de estatus y el apoyo profesional siempre son más importantes que los sentimientos de la infancia compartida. En aquel momento no dije nada, simplemente colgué en silencio y bloqueé todos los medios de contacto de toda su familia. Sadio, ¿me estás escuchando o no? Vicente, al verme distraído, me empujó con descontento. Isabela te ha tratado tan bien. Y ahora tú te casas con una persona común. ¿De verdad te resignas? ¿No te arrepientes? ¿Arrepentirme? Lo miré como si estuviera viendo a un idiota. Estoy viviendo muy bien, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Mi vida no necesita que nadie se preocupe por ella. Dicho esto, no le di más oportunidad de seguir enredando. Me ZAF con acento agudo de su mano con fuerza y me fui sin mirar atrás. Después de dejar la capital, corté por completo con ese antiguo círculo. Cambié de número de teléfono, cambié de dirección, cambié de ciudad. Por eso todos ellos creían que yo seguía estancado, esperando a que aquella mujer orgullosa y deslumbrante se volviera para rescatarme. Pero no sabían que mi vida ya había pasado página hacía mucho tiempo. Y que Isabela no era más que una palabra mal escrita, tachada en la página anterior. El tren llegó a la estación. Bajé del vagón y caminé hasta el jardín de infancia cercano a casa. A través de la valla vi a mi hija jugando en el tobogán con sus compañeros, sonriendo con un brillo deslumbrante. Una figura esbelta se acercó. La tomó en brazos. Era mi esposa, Ariana. Al verme, ella sonrió de inmediato y se apresuró a venir hacia mí. Tomé a la niña de sus brazos. Cariño, ¿por qué hoy has vuelto tan temprano? Ella tomó el bolso de mi mano y, de manera natural, me agarró de la mano. Claro que porque los extrañaba a los dos. Por eso regresé antes. Sonreí y pellizqué la mejilla redondita de mi hija. La pequeña se acurrucó en mis brazos y me llamó papá, con su vocecita infantil. Ese instante de calidez bastaba para disipar todo el frío del mundo. ¿Arrepentirme? ¿De qué iba a arrepentirme? Isabela y yo éramos vecinos. Crecimos juntos desde niños. Desde la época en que llevábamos pantalones remendados. Ella era 2 años menor que yo, y desde pequeño siempre la protegí. Quien se atreviera a molestar a Isabela, yo era el primero en lanzarme a pelear. Todo el mundo decía que Sadio era el tesoro de Isabela, que nadie podía tocar. Yo también pensé que siempre seríamos así, desde los uniformes escolares hasta su vestido de novia. Hasta que apareció Ibrahim. Era un estudiante de posgrado más joven que Isabela, un hombre de carácter suave pero mirada afilada. Comenzó a aparecer con frecuencia a su lado con la excusa de intercambios académicos. Ir juntos a la biblioteca, hacer proyectos, participar en foros científicos. Al principio no le di importancia. Alrededor de Isabela nunca faltaban hombres excelentes, pero en sus ojos solo estaba yo. Y yo tenía plena confianza en ella. La primera vez que sentí inquietud fue en una reunión entre amigos. Jugábamos a verdad o reto. Ibrahim perdió y eligió reto. La consigna era revelar el secreto de alguien presente. Su mirada recorrió a todos y finalmente se detuvo en mí, con expresión de disculpa. Sadio, lo siento, tengo que contar tu secreto. Sonrió, con un tono algo vacilante. La última vez vi por casualidad la pantalla de bloqueo del teléfono de Sadio. Era una foto con una chica. Ella se veía muy guapa. ¿Quién será? Las miradas de toda la sala se concentraron de inmediato en mí. Y algunas se dirigieron también a Isabela. La sonrisa radiante en el rostro de Isabela se desvaneció. Es mi prima, expliqué de inmediato. Falleció hace 2 años. Y esa es la única foto que tengo con ella. Ah, lo siento mucho. Se apresuró a disculparse Ibrahim. No sabía que era así. De verdad no fue intencional. Parecía muy arrepentido. Los demás también intervinieron para suavizar el ambiente. Y el asunto se dio por terminado. Esa noche, al volver a casa, Isabela volvió a preguntar. ¿Tu prima? ¿Por qué nunca te había oído mencionarla? Su salud no era buena. Pasaba todo el año recuperándose en el extranjero. Claro que no la conocías, le dije mientras le mostraba el teléfono. En la foto, la joven estaba recostada en una cama de hospital. El rostro pálido pero con una sonrisa suave. Yo estaba a su lado, sonriendo con cierta rigidez. Mira, incluso se parece un poco a ti. Isabela miró durante mucho rato y finalmente me devolvió el teléfono. Sí, es verdad que se parece. Por fuera aparentó creerme. Pero yo podía sentir que en su interior ya se había sembrado una semilla de duda. Desde entonces, Ibrahim empezó a mencionarme, casualmente, delante de Isabela. Isabela, Sadio tiene un carácter tan bueno. Tantos amigos, no como yo, que tengo un círculo social tan reducido. Isabela, ayer vi a Sadio viendo una película con una chica. De verdad tiene mucha suerte con las mujeres. Isabela, Sadio ya casi se gradúa, ¿no?
Con lo mucho que le gusta divertirse. ¿Crees que podrá adaptarse a un trabajo administrativo de ir y venir todos los días? Nunca hablaba mal de mí directamente. Cada frase parecía un elogio, pero cada una insinuaba algo. Que yo tenía demasiadas amigas. Que era superficial. Que no era lo bastante maduro. Isabela empezó a volverse suspicaz y celosa. Nuestra primera gran discusión estalló por ese motivo. Todo comenzó en una cena académica. Isabela insistió en llevarme con ella. En la cena me encontré con una mentora que me había guiado durante mis prácticas en una empresa. Así que conversamos un poco más. Isabela frunció el ceño de inmediato. Me dejó solo en el salón y se fue por su cuenta. La seguí y la encontré en el estacionamiento. Isabela, ¿qué te pasa ahora? Ella sonrió con frialdad. Sadio, cuando hablabas tan animadamente con otra mujer delante de mí, ¿pensaste en cómo me sentiría yo? Es una mentora mía. Hablábamos de trabajo. Incluso está casada y tiene hijos. ¿Hablar de trabajo requiere sonreír de esa manera? Gritó. Miré su rostro distorsionado por los celos y me sentí a la vez extraño y agotado. Isabela, ¿puedes calmarte un poco? Nunca te he traicionado. Mi amor por ti es real. ¿Dices que no estoy calmada? Me agarró de la muñeca. Es que sientes que te controlo demasiado. Como una mujer gruñona, y que no soy tan dulce y considerada como tu prima fallecida. No entendía por qué de pronto mencionaba a mi prima. La ira me subió de golpe. Isabela, ella es una pariente directa mía. ¿Qué demonios estás diciendo? Estaba tan enfadado que temblaba. Pero ella solo me miró con rencor y se dio la vuelta para salir corriendo. Aquella vez entramos en una larga guerra fría. Yo creía que nuestra relación solo había tenido un pequeño tropiezo, sin imaginar que ese sería el inicio de la ruptura. Durante la semana de silencio con Isabela, la busqué más de 10 veces, pero ella no me prestó la menor atención. Al final incluso me bloqueó y borró mi contacto. Antes, en cada pelea, como mucho durábamos 3 días, ella siempre daba el primer paso para hablar conmigo. Pero esta vez no lo hizo. Tenía el pecho lleno de frustración, pero la fiesta de compromiso estaba a punto de llegar. Y pensé que seguramente ella tomaría la iniciativa. La noche anterior a la fiesta de compromiso, recibí un mensaje de Ibrahim. Era una foto. Isabela estaba borracha, apoyando la cabeza en su hombro, durmiendo profundamente. La cabeza de Ibrahim se inclinaba ligeramente hacia ella, y en la comisura de sus labios se dibujaba la sonrisa de un vencedor. Debajo de la foto había una frase. Isabela está bajo una enorme presión psicológica. Debería ser más comprensivo con ella. Miré la foto con el corazón hecho un nudo, pero aún así me consolé pensando que Isabela solo había bebido un poco de más. Que Ibrahim simplemente estaba cuidándola, que el problema era yo por no haber estado a su lado. El día de la fiesta de compromiso me vestí con esmero y llegué temprano para supervisar el lugar. Preparé muchas decoraciones y regalos, queriendo darle una sorpresa. La encontré en la sala de descanso. Llevaba un vestido del mismo tono que el mío. Tan hermosa que resultaba imposible apartar la mirada. Al verme, esquivó mi mirada por un instante. Isabela, me acerqué por iniciativa propia, intentando tomarle la mano. ¿Podemos dejar de pelear, por favor? Ella reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica y me apartó la mano con brusquedad. La fuerza fue tal que, sin estar preparado, casi perdí el equilibrio. La miré sin poder creerlo. Los invitados iban entrando uno tras otro en el salón. El maestro de ceremonias ya estaba listo en el escenario. Nosotros, como protagonistas, subimos al estrado. Las luces nos iluminaron. Forcé una sonrisa, intentando mantener una paz superficial. Pero Isabela ni siquiera se molestó en fingir. Durante todo el acto mantuvo el rostro frío como el hielo, sin dignarse siquiera a mirarme. Cuando el maestro de ceremonias nos invitó a intercambiar los anillos, llegó el golpe final. Ella volvió a apartarme la mano y, delante de todos los invitados, me interrogó con una mirada gélida. ¿Es muy divertido tratarme como a una sustituta? El salón estalló en murmullos. Mi mente zumbaba. Me quedé completamente paralizado. Isabela, ¿de qué estás hablando? ¿De verdad no lo sabes? Rió con frialdad, sacando una carta de su bolso. El papel era rosado y desprendía un aroma delicado. A simple vista se notaba que había sido elegido con mucho esmero. ¿Qué es eso?, pregunté. Esta es la carta de amor que escribiste a tu primer amor. Gritó. Ibrahim la encontró en mi estudio. Abrió la carta y la leyó en voz alta. Aquellas palabras ambiguas y empalagosas, saliendo de su boca, eran como cuchillas cortándome el corazón. Yo no la escribí, expliqué, presa del pánico. Eso no lo escribí yo. ¿Que no la escribiste tú? Isabela rió hasta que se le humedecieron los ojos. La letra se puede imitar, pero el perfume de este papel es exactamente el mismo que usas tú. Sadio, ¿hasta cuándo piensas seguir actuando? La calumnia y la humillación repentinas me dejaron aturdido. Vi el rostro atónito de mis padres, las caras lívidas de los padres de la familia Martínez,
y las miradas de desprecio y lástima de los invitados. Me sentí como un payaso. Tras terminar de leer la carta, Isabela la hizo una bola y me la arrojó directamente a la cara. Luego sacó el anillo de compromiso que debía colocarme en el dedo y lo lanzó con fuerza al suelo. Les deseo a ti y a tu primer amor 100 años de felicidad. Pronunció cada palabra con una claridad cortante. Dicho esto, tomó de la mano a Ibrahim, que fingía disuadirla, aunque en el fondo de sus ojos no podía ocultar su satisfacción, y se marchó con la cabeza en alto, bajo las miradas compasivas de todos. En ese instante, mi mundo se derrumbó. La farsa de la fiesta de compromiso me convirtió en el hazmerreír de toda la alta sociedad de la capital. Todos decían que yo era un hombre infiel que jugaba con los sentimientos, por un lado. Aferrado a la heredera de la familia Martínez, por otro. Enredado sin soltarse de su primer amor. Los rumores maliciosos me inundaron como una marea. La familia Martínez no dio ninguna explicación y dejó que los chismes se propagaran. Yo pasé a ser el hombre ambicioso, dispuesto a todo por trepar, que al final había cosechado su propio castigo. Me enfrié por completo hacia la familia Martínez y hacia Isabela. No di ninguna explicación, porque sabía que cuando alguien ya no confía en ti, no importa lo que digas, no te creerá. Eliminé todos los medios de contacto. Cerré mis cuentas en redes sociales y compré solo un billete de ida para marcharme de la capital. La ciudad en la que había vivido 20 años ya no tenía nada que me hiciera quedarme. Vicente seguramente le contó a Isabela que yo me había casado y tenido un hijo. Mi teléfono empezó a ser bombardeado por números desconocidos. Algunos locales, otros de la capital, llamadas y mensajes llegaban sin parar. Los ignoré todos y los bloqueé. Ella parecía haber sido empujada a un callejón sin salida. Unos días después, cuando salía del edificio de la empresa, alguien me cortó el paso. Era Isabela. 5 años sin vernos. Había perdido la ingenuidad de antaño y se había vuelto más madura y seductora, pero entre sus cejas se acumulaba una ferocidad pesada. Me miraba fijamente, con los ojos enrojecidos y llenos de venas marcadas. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo sin descansar bien. No dije nada y me deslicé a su lado para seguir caminando. Ella me agarró del brazo. Sus uñas afiladas parecían querer atravesar mi piel. Sadio, te estoy hablando, rugió. El dolor me hizo fruncir el ceño. Ya no tenemos ninguna relación. Por favor, suéltame. Mi distancia y frialdad la enfurecieron por completo. Me increpó fuera de sí. ¿Ninguna relación? Lo dices tan a la ligera. Desapareciste sin dejar rastro durante 5 años. Y ahora incluso tienes un hijo con otra mujer. ¿Qué soy yo para ti? Sus reproches me parecían absurdos. ¿Prefieres casarte con una mujer cualquiera que no se sabe de dónde salió, antes que volver y explicarme una sola palabra? Me miró con los ojos enrojecidos, como una bestia acorralada. Sadio, ¿acaso nunca me amaste? Me preguntaba si la había amado. Después de humillarme públicamente con una carta falsa. Después de dejar que los rumores me destruyeran sin mover un dedo. Después de pasar 5 años felices junto a Ibrahim. Y aún así ahora venía a preguntarme por qué no la amaba. Miré su expresión de dolor y no sentí la menor ondulación en mi corazón, incluso me resultó irónico. Quien realmente debería haber hecho esa pregunta era yo. El hombre que aquel año quedó solo sobre el escenario, ridiculizado por todos, sin nadie en quien apoyarse. Isabela, ¿alguna vez me amaste de verdad? Si me amabas, ¿cómo pudiste preferir creerle a un extraño antes que confiar en los 20 años de sentimientos que compartimos? La miré con frialdad. Señorita Isabela, tenga la amabilidad de soltarme. Ese tratamiento cortés y distante la sacudió de pies a cabeza. Señorita Isabela, murmuró, como si le hubieran clavado un cuchillo en el punto más sensible. Sus emociones se desbordaron aún más. ¿Cómo me has llamado? Sadio, repítelo otra vez. La fuerza con la que me sujetaba la muñeca aumentó todavía más. Me debes una explicación. Entre nosotros no hay nada que explicar, respondí con frialdad. Intenté apartar su mano de un tirón, pero no lo logré. Su fuerza era sorprendente. Justo cuando forcejeábamos, una vocecita infantil llegó hasta nosotros. Papá. Giré la cabeza y vi a mi hija corriendo hacia mí desde la entrada de la empresa. Venía como una pequeña mariposa feliz, con los brazos abiertos, lanzándose a mi abrazo. En la otra mano levantaba un dibujo que acababa de terminar. Con ceras de colores había pintado a 3 personitas tomadas de la mano. Papá, mira, este eres tú, esta es mamá y esta soy yo. De inmediato aparté la mano de Isabela. Me agaché y abracé a mi hija. Clara, ¿por qué saliste hasta aquí? Mamá dijo que ya había salido del trabajo y que viniera a buscarte. Levanté la vista y vi a Ariana de pie no muy lejos. Sonreía mientras nos miraba a padre e hija. En cambio, Isabela, al ver aparecer a mi hija, parecía haber sido alcanzada por un rayo. Se quedó rígida en el sitio. Su rostro palideció en un instante.
Su mirada se clavó en la niña que tenía en brazos. Los labios le temblaban. Pero no podía pronunciar ni una sola palabra. Ariana se acercó, me dio un beso ligero en la mejilla, pellizcó suavemente la carita de nuestra hija y luego se plantó con calma frente a Isabela. La miró con una serenidad como de agua quieta. Disculpe, señorita, ¿ocurre algo? Isabela pareció volver en sí. Sus ojos pasaron de la niña al rostro de Ariana y finalmente se detuvieron en mí. En esa mirada había conmoción, dolor e incredulidad. Observó la escena con sufrimiento y murmuró para sí misma. Una hija, incluso tienes una hija. Su voz era liviana, pero rebosaba desesperación. Al ver su aspecto perdido, no sentí ni una pizca de satisfacción, solo una calma seca y distante. Sí, tenía una hija. Cuando ella me abandonó, cuando fui malinterpretado por todo el mundo y me encontraba en mi momento más miserable. Conocí a Ariana. Fue ella quien me sacó del lodazal. Fue ella quien me hizo volver a creer que el amor no es posesión ni sospecha, sino confianza y protección. Junto a ella construí un hogar. Isabela, lo que estás viendo ahora es la felicidad que obtuve a cambio de todo el esfuerzo de mi vida. Y tú, hace mucho que quedaste excluida de ella. Isabela pareció perder la razón. Avanzó de repente un paso, intentando agarrarme. Sadio, dime que esto no es verdad. Antes de que su mano pudiera tocarme, Ariana extendió el brazo y la detuvo. Ariana era un poco más alta que ella. Sus cejas eran delicadas, pero su mirada afilada. Bastaba con que se quedara allí de pie para convertirse en un muro imposible de atravesar. Miré su espalda y sentí el corazón ablandarse, obediente. Me quedé detrás de ella, esperando tranquilamente a que ajustara cuentas por mí. ¿Es usted la señorita Isabela?, dijo Ariana. Su tono era muy cortés, pero cada palabra llevaba una clara advertencia. Le ruego que no moleste a mi esposo ni a mi hija. Mi esposo, mi hija. Esas palabras se clavaron como cuchillos. El rostro de Isabela se volvió aún más pálido. Me miró con una súplica humillante en los ojos. Sadio, dame 5 minutos. Solo 5 minutos. ¿Sí? ¿Podemos hablar a solas? Bajó la cabeza, con una voz cargada de ruego. Si hubiera sido 5 años atrás, quizá me habría conmovido, pero ahora solo me parecía ridículo. La rechacé sin rodeos. No hace falta, señorita Isabela, no tenemos nada de qué hablar. Dicho esto, rodeé de forma deliberada la cintura de Ariana y la acerqué a mí. Cariño, volvamos a casa, Clara tiene hambre. Ariana me sonrió con dulzura y asintió. Claro, esposo. Tomé a mi hija en brazos. Ariana se prendió de mi brazo. Los tres nos dimos la vuelta y nos marchamos, sin dedicarle a Isabela ni una sola mirada. Podía sentir detrás de mí una mirada ardiente y dolorosa, como si quisiera quemar mi silueta. A propósito, HABLE con acento agudo con Ariana, sin alzar mucho la voz, pero lo suficiente para que ella pudiera oírlo. Cariño, ¿qué te parece si esta noche comemos costillas agridulces? Son las que más le gustan a Clara. Perfecto, respondió Ariana. Esta tarde justo compré costillas frescas. Al llegar a casa le digo a la tía que las prepare. Mamá es la mejor, gritó Clara feliz en mis brazos. La conversación cálida de nuestra familia de tres fue como cuchillas afiladas clavándose en el corazón de Isabela. Escuché detrás de mí un sollozo ahogado. No me giré, pero sabía que se había derrumbado por completo. La heredera altiva de la familia Martínez, que antaño se creía dueña del mundo, ahora no era más que un perro abandonado por su amo, arrodillado en el suelo en la más absoluta miseria. Por fin comprendió que yo había empezado de verdad una nueva vida. Una vida en la que no existía su sombra. Y ella, junto con aquella arrogancia y desconfianza ridículas, se había convertido por completo en un hazmerreír. Isabela no estaba dispuesta a rendirse. Investigó y consiguió la dirección de mi casa. Aquella noche llovía a cántaros. Volví a casa después de hacer horas extra. Apenas llegué a la planta baja del edificio. Vi esa silueta tan familiar. Estaba de pie en la entrada del conjunto residencial, sin paraguas, dejando que la lluvia helada la empapara por completo. Bajo la luz de la farola, parecía tan miserable como una vagabunda sin hogar al que regresar. Al verme, se lanzó de inmediato hacia mí para bloquearme el paso. Sadio, ¿de verdad tienes que tratarme así? Tenía los ojos inyectados en sangre y desprendía un fuerte olor a alcohol. ¿Qué hice yo exactamente para que me tortures de esta manera? Me provocó una risa amarga. Isabela, ¿con qué derecho vienes ahora a interrogarme? En estos 5 años no ha habido ni un solo día en que me haya olvidado de ti. Gritó con dolor. Siempre estuve esperando a que volvieras. ¿Y tú qué hiciste? En cuanto te diste la vuelta, te casaste con otra. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La lluvia corría por su cabello y se mezclaba con las lágrimas en sus ojos. El maquillaje exquisito se había corrido por completo, dejándola en un estado lamentable. Ese aspecto tan profundo y apasionado. Si lo viera la gente de Vicente, seguro que los conmovería hasta las lágrimas,
pero a mí solo me daba náuseas. Mis palabras la enfurecieron. El resentimiento y la humillación acumulados durante 5 años estallaron por fin. ¿Te atreves a decir que esa carta no la escribiste tú? ¿Te atreves a decir que no conoces a esa mujer? ¿Por qué no me lo explicaste? Con que hubieras vuelto y me hubieras dicho una sola frase con dulzura. Yo te habría creído. El frío de la noche lluviosa no era ni una 10.000ª parte de la frialdad de sus palabras. Al final, yo también estallé de verdad. ¿Explicarme? Me reí de mí mismo con amargura. ¿Alguna vez me diste la oportunidad de explicarme? La miré fijamente y, palabra por palabra, le dije la verdad. Esa carta jamás la escribí. Nunca había oído hablar del contenido que había dentro. Ese primer amor del que hablas. Yo solo conocía el nombre. Pero era mi prima. Mi voz temblaba bajo la lluvia. Ella tenía una cardiopatía desde pequeña y, a los 20 años, no logró superar un cáncer y falleció. Yo tuve que volver a mi ciudad natal para su funeral y no llevaba el teléfono encima. ¿Y tú qué hiciste? Me llamaste decenas de veces para interrogarme por qué no contestaba. Para acusarme de estar de juerga con otra mujer. El rostro de Isabela se volvió pálido al instante. Después del escándalo en la fiesta de compromiso, enfermé gravemente y estuve medio mes hospitalizado. Intenté contactarte para aclararlo todo, pero descubrí que ya me habías bloqueado. Tras salir del hospital fui a buscarte a tu empresa. ¿Y qué vi? Te vi saliendo del edificio riendo y charlando con Ibrahim. Él te rodeaba la cintura con familiaridad y tú no lo rechazaste. En ese momento, mi corazón murió por completo. Levanté la cabeza y, al encontrar su mirada llena de conmoción y arrepentimiento, le devolví la pregunta. ¿Alguna vez me diste la oportunidad de explicarme? ¿Isabela? ¿Preferiste creer pruebas falsas fabricadas por un extraño antes que confiar en nuestros 20 años de sentimientos? Para ti, ¿qué era yo exactamente? Mis palabras cayeron sobre ella como truenos. Isabela se quedó clavada en el sitio, como si la hubiera alcanzado un rayo, incapaz de creer lo que acababa de oír. No, no puede ser. Retrocedió 2 pasos aturdida, tropezó con los escalones y cayó sentada de forma miserable sobre el suelo helado. Tu prima murió. Se abrazó a sí misma con dolor, temblando de pies a cabeza. Esa carta. Levantó la cabeza. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento y sufrimiento. Ibrahim fue quien me dio esa carta. Dijo que la encontró por casualidad en mi estudio y que, por miedo a que tú me engañaras, se había arriesgado a decírmelo. No paraba de susurrarme que ya habías cambiado, que tenías demasiadas amigas, que no eras digno de ser el yerno de la familia Martínez. Yo entonces, por los celos y la inseguridad, perdí la razón. Me miró con una voz cargada de súplica desesperada. Tenía demasiado miedo de perderte, por eso perdí la cordura. La miré con frialdad, sin el menor atisbo de compasión. ¿Y eso es razón suficiente para humillarme en público? Por fin quedaba al descubierto la absurda verdad. Al día siguiente de la fiesta de compromiso ya me arrepentí, dijo cerrando los ojos con dolor. Te dejé allí y me fui sola. Luego pasé toda la noche bebiendo en un bar. Cuando recuperé la lucidez supe que me había equivocado. Fui impulsiva y te hice daño. Pero no pude rebajarme para pedirte perdón. Se rió de sí misma con amargura. Pensé que serías como antes, que por mucho que yo armara escándalos, al final vendrías a consolarme. Esperé. Siempre estuve esperando a que vinieras a buscarme, pero lo único que llegó fue la noticia de que habías desaparecido por completo. Abrió los ojos, estaban enrojecidos, llenos de una obstinación casi demencial. Te odiaba por tu frialdad y, al mismo tiempo, te echaba de menos hasta la locura. Estar con Ibrahim fue solo para provocarte. Quería que supieras que, sin ti, yo también podía vivir bien. Se justificó con torpeza. Entre él y yo nunca pasó nada. Solo éramos pareja de nombre. En mi corazón solo ha existido siempre una persona, tú. ¿Qué motivo tan ridículo? ¿Qué provocación tan absurda? Por un orgullo incapaz de inclinarse. Por una provocación infantil. Por una desconfianza estúpida, sumadas a las maquinaciones de Ibrahim. Nuestros 20 años de sentimientos se convirtieron en una tragedia tan absurda como definitiva. Miré a la mujer que lloraba desconsoladamente ante mí y solo sentí que era una completa desconocida. Entre nosotros, al final, ya nos habíamos perdido. Isabela se derrumbó por completo. Se arrodilló bajo la lluvia. Abrazó mis piernas y lloró pidiéndome perdón. Sadio, lo siento, me equivoqué, de verdad me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? Empecemos de nuevo. Cortaré de inmediato toda relación con Ibrahim. Destruiré todo lo que él tiene para vengarte. ¿Podemos volver a ser como antes? Con calma aparté sus manos. La lluvia empapaba mi cabello y mi ropa. Hacía mucho frío, pero mi corazón estaba más sereno que nunca. Es demasiado tarde. Isabela, dije mirándola desde lo alto. Mi vida ya pasó página hace tiempo. Su llanto se detuvo en seco. Me miró con absoluta desesperación. Hoy te lo he explicado todo no para que te arrepientas, ni mucho menos para que vayas a vengarte de nadie.
Solo quería recuperar una justicia para mi juventud perdida y para mi prima fallecida. A partir de ahora, por favor, no vuelvas a perturbar la vida de mi familia ni la mía. Ese fue el único pedido que le hice. Tras decirlo, no volví a mirarla ni una sola vez más y me di la vuelta para entrar en el edificio. A mi espalda quedó su llanto desgarrador. Más tarde escuché algunas cosas sobre Isabela. Después de regresar, realmente se volvió loca vengándose de Ibrahim. Utilizó el poder de la familia Martínez para arruinarlo por completo en el ámbito académico, destruyendo su reputación y dejándolo sin nada. Pero ella misma también quedó totalmente destruida. Empezó a ahogarse en el alcohol día tras día, sin preocuparse ya por su carrera. El precio de las acciones del grupo Fatui se desplomó gravemente. Incluso llegó a buscar a Ariana, ofreciéndole una suma astronómica para que se alejara de mí. Pero Ariana la ignoró por completo y además la advirtió con frialdad de que, si volvía a molestarnos, haría que se arrepintiera de haber nacido en este mundo. Desde entonces, Isabela no volvió a aparecer nunca más. Años después, en una luminosa mañana, llevaba a mi hija al colegio. En la cafetería frente a la entrada de la escuela, a través del cristal del escaparate, vi una figura a la vez familiar y marchita. Era Isabela. Había adelgazado mucho, llevaba el cabello desordenado y los ojos vacíos. Sentada junto a la ventana con una taza de café entre las manos. Su mirada estaba fija en mí y en mi hija, sin moverse ni un ápice. No me detuve. Justo en ese momento, el coche de Ariana se detuvo al borde de la calle. Ella bajó y caminó hacia nosotros con una sonrisa suave en el rostro. De manera muy natural se acurrucó en mis brazos y luego tomó mi mano. «Vamos», dijo, después de dejar a Clara en el colegio. «¿Qué te parece si vamos al cine?» «Claro», respondí sonriendo. Nuestra familia de 3 se tomó de la mano, riendo y hablando mientras caminábamos bajo el sol. Aquella silueta en la cafetería no era más que un paisaje viejo que pasó fugazmente por mi vida. Hasta que, una semana después, recibí una llamada inesperada. En la pantalla aparecía un número desconocido de la capital. Al principio pensé en colgar, pero como empujado por una fuerza invisible. Contesté. Del otro lado llegó una voz a la vez familiar y distante. «Sadio, soy yo, el tío». Era el señor Martínez. Mi corazón se encogió por un instante. «¿Qué ocurre?», pregunté sin el menor atisbo de emoción. Al otro lado guardaron silencio unos segundos, como si no esperaran una actitud tan fría. «Sadio, ¿podríamos vernos un momento?». Su voz arrastraba un cansancio y una cautela difíciles de percibir. Por instinto quise negarme. No quería tener ningún vínculo con nadie de la familia Martínez. Pero sus siguientes palabras me hicieron cambiar de opinión. «Sabemos que aquel año fuimos nosotros quienes fallamos contigo», suspiró suavemente. «No tengo otra intención. Solo quiero pedirte disculpas en persona». ¿Disculparse? Me sorprendí un poco. Según lo que yo sabía de él, era alguien que valoraba enormemente el orgullo y el honor familiar. Para que rebajara la cabeza y pidiera perdón. Algo grave debía de haber ocurrido. Guardé silencio un momento y finalmente acepté. «De acuerdo, usted elija el lugar y la hora». Pensé que ya era momento de cerrar definitivamente el pasado. Quedamos en una casa de té cerca de mi empresa. El ambiente era tranquilo, perfecto para conversar. Cuando llegué, él ya estaba allí, tras varios años sin vernos. Incluso en su rostro, antes tan bien cuidado, se notaba un cansancio imposible de ocultar. El cabello que solía peinar con esmero mostraba ya algunas canas en las sienes. Al verme, forzó una sonrisa y se levantó. «Sadio, has llegado». Asentí y me senté frente a él. «Señor Martínez, si tiene algo que decirme, vaya directo al punto». Mi franqueza y distancia hicieron que la sonrisa de su rostro se congelara un poco. Sirvió una taza de té para mí y bajó la cabeza. «Sadio, sé que en tu corazón aún hay resentimiento hacia mí». No me miró, solo observaba la taza de té frente a él. «Aquella vez fui yo quien estuvo mal. No debí creer las palabras parciales de Ibrahim ni decir esas cosas que te hirieron. Siempre te consideré como a un hijo, pero en lo de Isabela admito que fui parcial». Levantó la cabeza, en sus ojos brillaban lágrimas. Temía que la niña se dejara cegar por los sentimientos y afectara a su carrera. Pensé que alguien maduro como Ibrahim era más adecuado para ser el yerno de la familia Martínez. «Fui ciego, fui yo quien te falló». Incluso se levantó, intentando inclinarse para pedirme perdón. Yo no me moví, solo lo miré con calma. «No hace falta». No acepté esas disculpas, porque sabía que no nacían del corazón. Como era de esperar, después de un largo arrepentimiento lleno de lágrimas, por fin reveló su verdadero propósito. «Isabela, la niña ya no está bien». Su voz se quebró y las lágrimas cayeron. Desde que supo la verdad de aquel entonces, se encerró y no quiso ver a nadie. Pasa los días bebiendo, ha descuidado por completo la empresa y el consejo de administración está muy descontento. Hace unos días bebió hasta sufrir una hemorragia gástrica y tuvo que ser hospitalizada. Estuvo a punto de no salvarse. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano.
el rostro lleno de dolor. Los médicos dicen que sufre una enfermedad del corazón, del alma, vive consumida por el arrepentimiento y no deja de llamarte por tu nombre. Escuché en silencio, sin que en mi interior se levantara la menor ola. ¿Acaso todo aquello no era consecuencia de sus propias acciones? Sadio, te lo suplico. De repente me agarró la mano. Sus dedos estaban helados y temblaban por la fuerza. ¿Podrías ir a verla un momento? Ve a hablar con ella. Por favor, tú eres el único nudo en su corazón. Solo tú puedes salvarla. Con que estés dispuesto a perdonarla, ella hará cualquier cosa. Al ver su aspecto suplicante, solo sentí una profunda ironía. 5 años atrás, él me aconsejó alejarme de su hija porque yo no tenía suficientes artimañas. 5 años después, venía a suplicarme que regresara junto a su hija porque solo yo podía salvarla. ¿Qué era yo, Sadio, a los ojos de esa familia? ¿Un objeto que podían llamar cuando quisieran y desechar cuando les conviniera? Con calma fui soltando uno a uno sus dedos. Señor Martínez. Lo miré fijamente a los ojos y hablé con acento agudo con absoluta claridad. Primero, llevo mucho tiempo casado. Tengo mi propia familia y mis propios hijos. Soy muy feliz, no puedo herir a mi esposa ni a mis hijos por nadie. Segundo, el final de Isabela no es culpa mía, sino consecuencia de su propia estupidez, desconfianza e irresponsabilidad. Quien provocó esta tragedia fue ella misma, y también toda su familia Martínez. Tercero, que ella viva o muera no tiene nada que ver conmigo. No soy un salvador ni tengo la obligación de rescatar a alguien que me hirió tan profundamente. Así que, por favor, no vuelva a molestarme nunca más. Dicho esto, me levanté sin mirarlo una sola vez y me di la vuelta para marcharme. Al llegar a la puerta, escuché detrás de mí su llanto desesperado. No me giré. La tragedia de la familia Martínez estaba sellada desde el momento en que eligieron los intereses y las intrigas. Y abandonaron la confianza y los sentimientos. Yo, en cambio, hacía ya mucho tiempo que había encontrado una nueva vida en mi propio mundo. Fin.